Estamos, dale, vamos, quería hacer este video hace mucho tiempo. Vamos a hacer una revisión de este video y un análisis, ¿ya? ¿Por qué? Porque vamos a ver el video de la Revolución Cultural de Mao de Academia Play. Basta con buscar Revolución Cultural China en YouTube y aparece este video que ¿Quieres estoy grabando. estudiar programación y trabajar a remoto para compañías de cualquier parte del mundo? Henry es para ti. Voy a omitir el anuncio y vamos a ver. La gran revolución cultural proletaria fue un movimiento de agitación civil que tuvo lugar en la China de Mao y que, orquestado desde el poder, planteaba convertir a cada ciudadano en un agente que denunciara y juzgara cualquier acercamiento hacia el capitalismo, incluso entre los altos cargos del Partido Comunista. La mano, ¿cierto? Simbología de un montón de movimientos nuevos y que los ciudadanos fueran los primeros denunciantes. Tener unas gafas de sol o un sofá llegaron a ser motivo de castigos públicos o represiones aún peores. Pero ¿qué fue lo que justificó esta política tan agresiva? En 1912, China dejó de ser un imperio y adoptó la forma de república. Las siguientes décadas resultaron traumáticas para todo el globo, pero en China la situación fue aún más traumática si cabe. La fragmentación política generó una guerra civil que duraría 23 El años contexto entre del video nacionalistas y extraordinario, o sea, comunistas, te lo empieza a explicar inspirados en desde la experiencia 1912. soviética. Al mismo tiempo, China también tuvo que hacer frente a los conflictos nacionales e internacionales, como la Segunda Guerra Sino-Japonesa, 1937-1940. Y entiendan todo el contexto en el que no llegó China a ser comunista porque se le ocurrió de un día a la mañana, sino que es después de mucha crisis, de sufrimiento, de haber vivido todo esto. Y la Segunda Guerra Mundial. Finalmente, el 1 de octubre de 1949, Mao Zedong, el gran timonel, declaró la instauración de la República Popular China. Su doctrina, inspirada en el marxismo-leninismo, pasaría a ser la única permitida. No obstante, Mao aún no tenía el control total de la situación. Por un lado, se involucró en la guerra en Corea que dio fruto a los dos estados actuales. Tampoco tenía bajo su poder la totalidad del territorio, con los nacionalistas en Taiwán y los conflictos del Tíbet. A esto se sumaban tensiones constantes con la URSS, que a punto estuvieron de derivar en una guerra, azuzadas por las diferentes interpretaciones que hacían sus líderes sobre el comunismo. Y lo más importante, al líder chino le asustaba cualquier tipo de oposición dentro de su propio partido, habiendo observado las derivas revisionistas de la URSS. Así pues, Mao planteó una serie de campañas que reforzaran su poder y sirviesen de propaganda. Ejemplo de ello fue la llamada Campaña de las 100 Flores, 1956-1957. Con ella se promovió la libre expresión de las críticas contra el régimen, pero esta fue seguida por la campaña antiderechistas, 1957-1959, donde entre 500.000 y 2 millones de ingenieros, jueces e intelectuales críticos fueron purgados o ejecutados. ¿Se fijan esta parte? Cómo permiten que la gente hablara, ¿cierto? Que contara cuáles eran sus visiones distintas, algo que está pasando hoy día con muchas iniciativas que tienen ahí catalogadas varias personas, me incluyo porque caí en alguna de participar de buena voluntad. Y después, ¿qué se hizo? La purga ante todas las personas que tuvieran disidencia en su forma de pensar y plantear las cosas. El Gran Salto Adelante, 1958-1962, fue sin lugar a dudas la más ambiciosa de estas campañas. Fue diseñado para que la industria y la agricultura de China superaran al resto de países del mundo, siendo el ejemplo a seguir para el resto de estados comunistas, relegando a la Unión Soviética. Supuso un experimento social sin precedentes. Millones de personas fueron forzosamente relocalizadas, organizando todo aspecto de su vida para mejorar la productividad. Los individuos se transformaron en meras partes de un único mecanismo, el Estado. Colectivismo. Sin embargo, los problemas no tardaron en aparecer.
Fueron años de malas cosechas y se comenzaron a falsear los datos. Para tratar de En aquel remediarlo, se entonces falseaban los sucedieron datos, multitud de para la gente decisiones que cree hoy día. arbitrarias y sin base científica, como demoler las casas para hacer abono, separar a los individuos de cada familia, fundir las herramientas para lograr los cupos de acero. El más conocido de los despropósitos Ojo con fue este. la orden del exterminio de gorriones, a los que se les culpaba de comerse el grano. 1.000 millones de gorriones muertos dieron lugar a sucesivas plagas de insectos que sí devoraron los cultivos. La consecuencia directa fue la gran hambruna china. Entre 15 y 55 millones de personas fallecieron, siendo esta una de las mayores catástrofes de la historia generadas por el hombre. Mao, a pesar de sus poderes extraordinarios, fue relevado por el Politburó, nombrando a Liu Shaoqi como presidente de la República. También se paralizaron reformas como la colectivización de la tierra. No obstante, Mao conservó su puesto como jefe del partido y el control del departamento de propaganda. A Siguió través del teniendo el movimiento control. de educación socialista, Ojo con esto. 1963, Mao trató de reeducar a intelectuales y élites del partido. El resultado, al menos 77.000 muertos y más de 5 millones de purgados. Sin embargo, las continuas purgas no daban el fruto deseado, ya que siempre aparecían elementos disruptores. El mismo Mao replantearía su estrategia, diciendo que las propiedades y riquezas pueden ser confiscadas, pero no las ideas, declarando la batalla cultural. Según Mao, la cultura revolucionaria es una poderosa arma revolucionaria para las grandes masas del pueblo. Antes de que se produzca la revolución, prepara ideológicamente el terreno. Esa última frase, antes de que se produzca, prepara ideológicamente el terreno. Eso es lo que se hizo ahora en el resto del mundo. Se podría decir en Occidente, ¿no? En el resto del mundo. Sí, ellos han avanzado en todo el mundo al día de hoy. Eh, las propiedades y la riqueza pueden ser confiscadas en un régimen de esa ideología, de esa tendencia política, obviamente. Y fíjese lo que pasaba con la educación, con las purgas y con combatir a todo aquel que pensara distinto. Vamos a salir un anuncio en 4 segundos. También reforzó el culto a su figura. El culto a su figura. Gracias. El culto a su figura, lo que está pasando hoy Lin día con Biao, ministro de adorar y Defensa, alabar tanto reunió en un al libro jefe, citas de ¿cierto? los Al joven discursos de electo. Mao, aforismos que editó en formato de bolsillo, el conocido como Libro Rojo de Mao. Se entregó uno a cada ciudadano para su consulta frecuente, Uno a cada uno de convirtiéndose los en el ciudadanos. segundo libro más China. impreso de la historia. Mediante otra campaña mediática, el líder, que ya contaba con más de 70 años, cruzó el río Amarillo a nado, como hiciera 10 años antes. En un gran movimiento propagandístico, se destacó que había recorrido los 15 kilómetros en poco más de una hora. En este contexto se dio comienzo a la gran revolución cultural proletaria, 1966-1976. Sus objetivos eran purgar a altos cargos del partido por revisionistas y controlar los medios de comunicación y la cultura. Para alcanzar los Me objetivos, suena tan Mao debía conocido eso. reclutar un ejército que Controlar solo los medios y la respondiese cultura. ante él y, por tanto, externo a su propio partido. Los elegidos fueron los estudiantes, que poco tenían que perder, eran ajenos ya a las tradiciones y se habían formado según los preceptos del maoísmo. Estos se autodenominaron guardias rojos. La mayoría de sus integrantes eran alumnos de secundaria, procedentes de entornos urbanos e identificados simplemente por un brazalete rojo y el libro de Mao, listos para demostrar que estaban más comprometidos con la causa que el resto de sus compañeros. Mao les dio instrucciones para bombardear el cuartel general del partido y finalmente prendió la mecha de la revolución en el Agosto Rojo de 1966. A partir de una obra de teatro crítica, alumnos de la Universidad de Pekín interrogaron a sus profesores y criticaron a varios altos cargos del partido. Para su sorpresa, Mao, en lugar de desautorizar a estos radicales, se puso del lado de los estudiantes, señalando que se... ¿Les parece conocido?
¿Les parece conocido que ante ya el desgaste natural de malas políticas que llevaba Mao, eh, prepara él mismo esta supuesta revolución con caras nuevas, con estos estudiantes, con un plan en el que ellos avancen, en el que sean ellos los que lleven la idea, la bandera ahora, ¿cierto?, de esta nueva revolución cultural, de la purga también, seguir buscando a las personas que tenían pensamientos distintos. ¿No les parece conocido? ¿Ah? A mí me parece una historia ya casi familiar, lo que hemos vivido en mi país. Como lo vamos a subir a YouTube, les cuento, yo soy chileno, hace un par de semanas, un par de días, el socialismo derrotó el modelo neoliberal que hizo que mi país creciera como nunca lo había hecho en su historia, tuviera sus mejores años de prosperidad económica, que genera desigualdad, sí genera desigualdad porque generó riqueza. Eso es lo que no se dice, generó riqueza, que es una parte evolutiva que le toca trascender en el tiempo, ¿no? No es para todo inmediata y tiene que ver mucho también con el esfuerzo, el sacrificio, la vocación de trabajo. Sigamos, estamos aquí con los estudiantes, ¿cierto? Revolucionando todo y avanzando sin límite con todo el amparo de Mao. Se sentían oprimidos por las ideas tradicionales, burguesas y capitalistas. O sea, Rebelarse está justificado. todavía se sentían oprimidos por ideas capitalistas y estamos hablando del 66 y Mao empezó en el 49. O sea, es calcado a lo que pasa en mi país, a lo que pasa en el resto del mundo el día de hoy, con todo lo que se está queriendo implementar, no solo cultural, ideológicamente, a través de los medios, a través de las plataformas, a través del cine, arte, de la música, a través de todo, donde se quiere llevar esta ideología a la cabeza de todos los jóvenes, de las mil y una formas en las que les venden, que sean al final soldaditos de lo que quiere el mismo poder antiguo, que no hay ninguna revolución. Pasó entonces a ser uno de sus lemas. Se dio rienda suelta al empleo de la violencia, prohibiendo a la policía y al ejército intervenir. Se suprimieron las clases y se les proporcionaron a los estudiantes todos los recursos necesarios para continuar su labor por toda China. O sea, los partidos políticos avalan que se utilice la violencia, que hagan lo que quieran por la revolución. Y en el caso actual aparece estos famosos derechos humanos y que impiden que la policía haga su trabajo con estas personas activistas de estas causas políticas. Altos cargos del partido trataron de controlar a esos jóvenes a través de sus propios hijos o de comisiones, pero pocos pudieron eludir la inquisitiva vigilancia de la Guardia Roja. Hasta el presidente de la República, La Guardia Roja me parece lo que dicen somos autoridad sanitaria. La Liu Guardia Shaoqi, Roja. fue apalizado y encarcelado, muriendo finalmente al negársele sus medicinas. Deng Xiaoping, el otro miembro del Politburó que reemplazó a Mao, también fue encarcelado en varias ocasiones y reeducado en una fábrica de tractores. De manera simultánea, Lin Biao señaló en sus arengas a la Guardia Roja cuáles debían ser sus enemigos, las llamadas 4 cosas viejas: las viejas costumbres, la vieja cultura, los viejos hábitos y las viejas ideas. Bajo estas difusas definiciones, cualquier cosa relacionada con cultura, religión, tradiciones, educación, arte o familia debía de ser eliminada y sustituida por las ideas proporcionadas por Mao. Sirva como ejemplo la literatura previa a 1949, Se quemó todo. perseguida y destruida. Se trataba de borrar todo lo antiguo para establecer lo nuevo, asentar un nuevo sistema moral. Díganme si no pasó lo mismo en todo el resto del mundo, con las personas históricas importantes, con los monumentos, estatuas, eh, símbolos, patriotismo, todo es un factor que ocurre en todo el mundo, que viene pasando hace ya una década, yo creo, si es que no más, tan visualmente como se ve ahora, y acelerado por lo que estamos viviendo de la tiranía sanitaria. Establecer qué estaba bien y qué estaba mal. La propia sociedad se polarizó. Los rojos, maoístas, se oponían a los negros, todos los demás. De hecho, también se señalaron
Los 9 ancianos fétidos, propietarios de tierras, campesinos ricos, contrarrevolucionarios, malas influencias, traidores, miembros del partido no maoístas, simpatizantes del capitalismo, intelectuales y derechistas. Como con las 4 cosas viejas, cualquiera Ah, podía ser identificado cualquiera. como tal O por sea, tener una barba si te querían funar, te funan por lo que sea. ¿Se entiende? O sea, si puedes ser simpatizante del capitalismo por cualquier cosa, intelectual, porque destacaste cualquier idea, derechista, porque es como cuando hoy día dicen fascista. Claro, ¿quiénes son los fascistas? Exactamente los que no lo son, los que no son estatistas, los que no son totalitarios, dicen fascista, nazi, sí, nacionalsocialista, no les cabe en la cabeza que nazi es nacionalsocialista, de izquierda. Entonces, eh, de aquí partieron, de aquí partieron las funas, funa por todo. de labios o llevar ropas tradicionales. La propia prensa gubernamental indicó las pautas a seguir. 1. Cambiar los nombres de calles, tiendas y nombres propios para hacerlos más revolucionarios. Incluso se intercambió el sentido del color rojo en los semáforos. 2. Manifestaciones El con rojo era tambores, positivo, el rojo canciones era y que pase, lemas. todo rojo. 3. Empapelar las ciudades con propaganda. 4. Forzar negocios a cerrar. 5. Nuevos estilos de vestir, hablar y peinarse. 6. Destruir obras de artes, archivos, bibliotecas y antigüedades. Los templos, iglesias, mezquitas y cementerios fueron destruidos por sus propios sacerdotes obligados a punta de pistola. En Shanghái se confiscaron 250.000 casas. 7. Destruir símbolos de autoridad históricos. Hasta las tumbas de los emperadores o de filósofos como Confucio fueron profanadas. 8. Coacciones para reducir los precios. 9. Cambios arbitrarios en las oficinas gubernamentales y en las normativas, bloqueando el gobierno y la economía. También se institucionalizaron los escraches en las sesiones de lucha, condenando a los sospechosos de ser negros sin juicio previo, ya fuese por acusación popular, por informantes o por sus propios hijos. Se les exponía públicamente en actos en los que debían admitir su culpa y donde hasta sus amigos y familiares les insultaban ante el miedo de... O sea, y en ese punto, tenga o no tengas culpa, hayas dicho algo positivo o negativo, fíjate la posición en la que estás. O sea, no, que te queda asumir, ¿cierto? Bajar la cabeza, pues vamos a llegar también a la parte en la que seguir su no misma hayan marchas suerte. como se conocen Si aquí. O sea, sobrevivían a las... tú puedes hacer 1000 marchas y juntarte contra un candidato en democracia, pero cuando ese candidato es un tirano de izquierda, veamos cómo cambia la cosa. Como pasa en Cuba, que no te puedes rebelar contra el gobierno, como pasa en Venezuela, que tampoco puedes estar en la calle alzando la voz contra tu gobierno, y menos en China, que hay una policía que escucha todo, que no tiene Facebook. Quiero que la gente conozca lo que ha pasado en China. Quiero que la gente conozca cuál es la ideología que monopoliza el mundo cada día más, que tiene los puertos, la ruta de la seda, que invierte descriteriadamente en nuestro país, que invirtió descriteriadamente en Europa, en un resto de países, que sigue colonizando el mundo de una manera moderna en el que la gente se acerca a la tiranía. Sigamos viendo. palizas y no se suicidaban, eran enviados a campos de reeducación. Se estima que murieron entre 1 y 7 millones de personas. Reeducación. En Reeducación. 1968, el Llamar país estaba a educación. las puertas de una nueva guerra civil. Además de las divisiones entre los guardias rojos, también hubo enfrentamientos con los obreros, en ocasiones aún más radicalizados. Así pues, Lin Biao, responsable de las purgas en el ejército, tuvo que intervenir con los militares cuando los guardias rojos se estaban haciendo con los arsenales. En Wuhan se llegaron a movilizar 3 divisiones de infantería, cañoneros de la Armada y cazas contra los ¿Qué estaba revolucionarios. diciendo? Si alguien Pero se a quería esas rebelar, alturas la hablar Guardia contra Roja su ya había sistema. cumplido su función, así que entre 16 y 18 millones de sus miembros fueron enviados a campos de reeducación. ¿Se fijan Oye, jugador uno, ¿crees estar listo para esto? cuántas veces se nombra acá reeducación? Reeducación. ¿Alguien entiende el concepto de Luego Lin reeducación? O Biao sea, fue nombrado forzar a las sucesor de personas Mao, a la hora de la pero cabeza a 3 través de la años más fuerza. tarde Más que reeducación son campos de concentración.
campos de concentración, igual como los nazis que son condenados en el resto del mundo, pero los chinos no son condenados por eso. La China comunista no es condenada por haber forzado, haber entregado el libro rojo a cada uno de sus habitantes, haber destruido la literatura antigua, haber purgado a los que pensaban distinto. Eso no pasa en China, no pasa en el resto del mundo, todo el resto del mundo es silencioso y este plan que funcionó bien una vez se replica, es un formato de poder que funciona en China, que tiene el poder, la hegemonía mundial y evidentemente copiémoslo en el resto del mundo porque funcionó. Falleció en un misterioso accidente de avión en Mongolia, entre sospechas de que estuviera preparando un golpe de Estado. El poder pasó a un grupo de radicales afines a Mao, la Banda de los Cuatro, que trabajaba en la instauración de la nueva cultura a través de la propaganda, lo que Mao denominaba el poder blando. Deng Tunqiao, periodista y escritor salvado de las purgas por Mao, orientaba las acciones de la Guardia Roja y era conocido como la Cobra. Zhao Wenjuan, crítico y editor que había ascendido denunciando a otros periodistas. Wang Hongwen, guardaespaldas de políticos y cabeza visible de la Guardia Roja. Y por último, Yang Qing, actriz, guerrillera antijaponesa y cuarta mujer de Mao. El resultado de esta política en lo referente a la cultura fue demoledor. Toda producción cultural o artística anterior a 1949 debía ser eliminada, hasta la propia historia del país. En su lugar, Yang Qing planificó la creación de las 8 óperas modelo, que glorificaban la lucha de clases, la nueva estética socialista y la victoria de Mao. Estas pronto se convirtieron en la única fuente mitológica a la que recurrir. Eclipsaron cualquier otro entretenimiento, muchos por ser ilegales, y continuamente eran reproducidas en calles, fábricas, colegios o en la radio. Por otro lado, se dio un auténtico impulso al arte socialista, liberando a los artistas del mercado para difundir la nueva cultura, para educar a la gente y atacar a los enemigos. Educar otra vez. Es decir, poner a todos los Lavar el artistas al cerebro de servicio del gente. partido. Entre ellos, Yamin Artista al servicio del partido. Oiga, qué familiar eso, ¿eh? Parece de mi país. continuó con la pintura tradicional, pero retratando paisajes industriales magnificados. O Li Yenxiong, fotógrafo del partido, que ocultó Sí. durante décadas cientos de fotografías que sabía que podían sentenciarle a muerte. Se fijan cómo se arma todo este universo, ¿cierto? Esta Matrix en que todo es perfecto, todo lo que se muestra es idealizado, todo es fantástico y no hay nada de realidad. Y todo orquestado de tal forma de que las personas que sí tengan una tribuna jueguen a favor del partido. Incluso los maestros de artes marciales solo podían practicar las técnicas de la Guardia Roja. Pero la mayoría se vio forzada a destruir sus propias obras y dejar de pintar o enseñar, como le sucedió al maestro Wu Quanzhong, y fueron enviados a los campos de reeducación. Mao falleció en 1976. Le sucedió Hua Guaofeng, que por sorpresa mandó encarcelar a la Banda de los Cuatro, culpándoles de todos los excesos de la revolución cultural. Además, rehabilitó a Deng Xiaoping, que acabó gobernando el país y que promovió Xiaoping. el crecimiento económico Me y el van a censurar por reformismo decir su que nombre en el video. tanto temía Mao. ¿Qué tal, muchachos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sigan este canal que es Academia Play. Tiene muy buenos videos, un contexto histórico impresionante, muy buenos datos. Este video de 15 minutos, ustedes comprenden una enormidad que no se pasa en un semestre en ningún colegio. Nadie le enseña la revolución cultural china. Qué extraño que no se enseñe. Como dijeron, profanaron hasta la sepultura de Confucio, la historia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se parece tanto a lo que vivimos hoy día? ¿Me entienden? Porque me gusta mostrar esto, me gusta evidenciar cuál es el cáncer del mundo en este momento, quién tiene la hegemonía, quién tiene el poder comercial, quién es un país rojo que compra con el dinero del país azul. Entonces no me suena a guerra mundial, a conflicto, a dos bandos, no, o sea, un solo bando de poder que hoy día tiene de guardia roja a todas las corporaciones grandes de las redes sociales. O sea, hoy día tu guardia roja
es Facebook, Instagram, mismo YouTube que también está entrando en censura. Eh, ¿Te fijas? Entonces todo el intelectual que quieras purgar lo censura en redes sociales porque está hablando en contra de, sobre todo con el tema de salud hoy día. ¿Por qué, por qué las redes sociales son tan categóricas con filtrar todo tipo de comentario, todo tipo de opinión, ¿cierto? De censurar ilimitadamente a la gente? ¿Por qué se censuró tanto a Donald, ¿cierto? No vamos a decir el apellido, capaz que caiga el video también. Pero ¿por qué se censuró tanto un presidente, ¿cierto? Del país más poderoso supuestamente, que en verdad sabemos que es este otro. Entonces, ¿qué les parece de la historia? ¿Qué les parece este video? Hacemos una segunda parte, hacemos un análisis más profundo de cómo todas estas ideas están llevadas a cada uno de los movimientos actuales, eh, a todas las causas que en vez de esta lucha de clases que también se mantiene, hace la lucha por el género, la lucha racista, la lucha de todo tipo, purga, funa, es matar todo pensamiento crítico distinto al control de masa, a lo que corre la masa, que lamentablemente mucha gente no tiene un proyecto de vida personal, no tiene la personalidad, la valentía de querer llevar a cabo su desarrollo individual. Entonces se deja llevar, se deja llevar. Hay gente que necesita esa corriente de la masa en su vida porque no tiene algo propio ni quiere desarrollar algo propio, sino que necesita que le digan cómo dirigir su vida. Hasta aquí el video. Espero que quede muy bien. Vamos a revisarlo ahora y subirlo inmediatamente. Saludos a todas las personas de Instagram que ahora conecté mi Instagram de candidato con YouTube, que YouTube tengo ahí un montón de videos, algunos buenos, otros malos, algunas locuras, juegos, pero a todos muchas gracias. A las personas que se han suscrito en YouTube este tiempo que estaba un poquito alejado, también muchas gracias. Espero que podamos ser muchos pronto y que esto también eh, lo pueda ir profesionalizando un poco. Chao, chao. Muchas gracias.